Ya estamos aquí, tal y como le habíamos dicho, la pausa ha sido pequeñita y estamos en compañía de un granadino imprescindible en el mundo de la cultura de las últimas décadas en Granada. Enseguida lo van a reconocer, pero en cualquier caso sí que les diremos que él casi, ahora se lo vamos a preguntar, podemos considerarlo como un niño prodigio, porque desde muy joven ha estado muy vinculado y a gran altura en el mundo de la música. Él es medievalista, organista, musicólogo, fundador y director del Centro de Documentación Musical de Andalucía y del Festival de Música de Cádiz, profesor de la Universidad Internacional de Andalucía. Fue director general de instituciones de patrimonio de la Junta de Andalucía, también fue concejal del Ayuntamiento de Granada, estudió árabe en la Universidad de Granada y es licenciado en Historia Medieval, académico, medalla de honor de la Real Academia de Bellas Artes Nuestra Señora de las Angustias, medalla de honor del Instituto Tchaikovsky de Moscú, premio Hernando de Colón a la difusión del patrimonio musical, fue director del Patronato del Alambre y del Generalife. Estamos hablando de Reinaldo Fernández Manzano. Reinaldo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Bueno, la verdad es que es un currículum absolutamente apabullante. Sabemos de tu modestia, pero teníamos que contárselo a la gente porque estamos hablando de una persona que, como decía, en las últimas décadas es un santo y seña en el mundo de la cultura de Granada. Pero lo que yo no sabía es que Reinaldo había sido organista y es titular desde que tenía 11 años de la iglesia de San Pedro y del monasterio de la Concha. Sí, efectivamente, me gustaba mucho la música desde pequeño. Mi hermana también estudiaba música y bueno, yo empecé con el violín, el piano, después ya me gustó mucho el órgano, el clavecín también, lo estudié con Rafael Puyana y bueno, me dediqué, también me gustaba mucho la música antigua. Y el órgano es un instrumento muy bonito y desde pequeñito lo estoy tocando en San Pedro y lo sigo tocando. Pero Reinaldo, ¿cómo con 11 años se puede ser ya organista titular de una iglesia como San Pedro, que estamos hablando de una iglesia importante en Granada? Fue como empecé, sí, la verdad es que me gustaba mucho la música y la estudiaba, le dedicaba bastante tiempo, sí. Probablemente la gente no sepa que Granada es una ciudad que tiene una vinculación con la música de órgano extraordinaria, que hemos tenido uno de los maestros, por cierto, maestro tuyo, Juan Alfonso García, que además la entonces Caja General montó un taller de organería y unas becas que creo que de alguna manera también tienen relación contigo, ¿no? Sí, bueno, a mí me dio la Caja de Ahorro de Granada una beca para estudiar en París con Rafael Puyana, estuve allí un curso entero estudiando con él en París y después hizo el taller de organería que restauró muchos órganos de Granada históricos, órganos barrocos y también construyó algunos nuevos como el órgano del Salvador, que fue una construcción de ese taller de organería. Desafortunadamente después la Caja decidió no continuar con el taller de organería y se perdió un recurso importante para la ciudad. Siguió el organero Francisco Alonso haciendo trabajos, pero ya no con la continuidad que tenía cuando estaba el taller de la Caja General de Ahorro de Granada, que fue una iniciativa pues muy interesante. Y Reinaldo, ¿por qué esa vinculación de Granada con el órgano? Porque Granada tiene instrumentos muy interesantes, en realidad toda Andalucía los tiene, pero Granada tiene instrumentos muy valiosos del periodo barroco, del periodo romántico, también contemporáneos. Por ejemplo, el órgano del Auditorio Manuel de Falla, un gran instrumento que lo hizo Blancafort con la ayuda de Francisco Alonso, el organero granadino, y que es un órgano de sala de conciertos. Pero después tenemos órganos muy importantes en Granada. Tenemos en los conventos de clausura, hay órganos también muy interesantes, en San Justo y Pastor, en Santa Isabel la Real, en San Pedro, en Zafra, en muchos lugares tenemos órganos interesantes. Por supuesto en la catedral, ahora se está restaurando el gran órgano barroco de la catedral que tiene 3 teclados y que es uno de los instrumentos más interesantes también a nivel nacional. ¿Es un niño prodigio? ¿Fue un niño prodigio, Reinaldo? Bueno, yo no me he considerado nunca un niño prodigio. Lo que sí es verdad que comencé a estudiar música muy jovencito
y después también a hacer investigaciones y cosas. Y entonces he tenido la suerte de que también me han dado algunos premios y algunos reconocimientos siendo joven. ¿Echa de menos la política? Pues sí, porque la política siempre es gestionar cosas para los ciudadanos y para la cultura, intentar hacerlo lo mejor que uno puede y sabe. Entonces sí es algo que se le pone mucha pasión y mucha dedicación, muchas horas también. ¿Qué recuerda, o cómo recuerda, para ser más exactos, su etapa como concejal del ayuntamiento? Pues lo recuerdo como una etapa bonita. Fue la etapa donde, entre otras cosas, se puso el caballo que está en el ayuntamiento de Pérez Villalta. El que se iba a quitar al día siguiente de ganar el Partido Popular y ahora uno de los recursos más fotografiados de Granada, ¿no? Que los turistas se fotografían mucho con él y bueno, que es una obra de arte de Pérez Villalta que evoca también todo lo que era la escultura del Renacimiento y de la etapa manierista, y que él hace una reinterpretación, y en esa conmemoración del Ayuntamiento de Granada había que hacer también algo simbólico, y aunque fue muy criticado, pero la verdad es que la concejala Asunción Jodas pues fue la que también protagonizó la puesta de esa escultura, y yo, que llevaba Patrimonio y Juventud, pues también apoyé mucho el tema, y Aparicio también, José Antonio Aparicio, fue uno de los grandes puntales también para poderlo hacer y llevar a cabo. Fue la etapa en que pusimos también en el Rey Chico pues todo el tema del Centro Andaluz de las Artes Escénicas, la parte formativa, la parte positiva del ayuntamiento, que la Chumbera lo recuperamos para también la ciudadanía con el Centro de Estudios Flamencos que llevó en primer lugar Mario Maya, y después grandes bailadores de Granada han estado allí, se han formado, y bueno, muchas cosas que sí me parecían interesantes. Yo cuando estuve, y fue algo muy polémico, quité que se celebraran las bodas en los palacios municipales para poderlos dedicar a temas culturales, a exposiciones, a conciertos, porque si no las bodas ocupan casi todo el espacio. Duró poco, después volvieron las bodas y con la música que el barrio también sufre, pues esos volúmenes musicales de esas celebraciones, pero volvieron otra vez. Reinaldo, cuando ahora estamos, que sí es tan complejo conseguir un pacto, estamos en las legislaturas de los pactos, porque mayores absolutas parece que no va a haber, aquel mandato en el que tú estuviste de concejal de Pepe Moratalla fue el del tripartito, que parecía que se nos iba a venir el mundo encima, ¿no? Sí. Y se gestionaron 4 años muy interesantes. Se gestionaron 4 años, yo creo que se hicieron cosas interesantes, y claro, estábamos con Izquierda Unida y con el partido andalucista, con Jesús Valenzuela, que desgraciadamente falleció, pero que nos llevábamos muy bien y colaborábamos, y bueno, en muchas cosas teníamos verdadero compañerismo unos con otros. Yo recuerdo Jesús Valenzuela muchas veces en temas de cultura, que a lo mejor no podía ir, me decía, venga, ve tú, que yo es que tengo que estar en otro sitio y tal, y después me cuenta. O sea que aunque éramos de partidos distintos, la relación era muy buena, igual con Izquierda Unida. Con los 2 concejales que había de Izquierda Unida, la relación era magnífica, tanto con Baltasar Garzón como con la otra concejal que llevaba también temas muy interesantes. Pues era muy buena la relación con Lola. Reinaldo, ustedes le situarán por aquello del tiempo y por la relevancia de la responsabilidad que desempeñó como director del Patronato de la Alhambra. Te preguntaba antes si se echaba de menos haber dejado la política, la política activa de primera fila. ¿Se echa de menos la Alhambra? Sí, la Alhambra es un gran monumento y también tiene muchísimo trabajo. Yo en mi etapa de la Alhambra no tenía ni un día de vacaciones, pero ni en Navidad, ni en verano, ni en Semana Santa, ni en ningún momento. Un trabajo muy intenso, con poco personal. La Alhambra, aunque parece que tiene mucho personal, pero no, la Alhambra tiene mucha falta de personal, que lo dicen continuamente los sindicatos, llevan razón. Yo cuando estuve ampliamos a 74 plazas más, y son necesarios los vigilantes, son necesarios los jardineros, las personas de administración,
es un monumento muy complejo, y que es una ciudad, es decir, que no solo son los palacios, sino que están todos los bosques, todo el Llano de la Perdiz, el Cerro del Sol, todos los expedientes de lo que se hace en los barrios de La Churra, del Barranco del Abogado, pasan por el Patronato de la Alhambra. Hay que informarlos, hay que estudiar cada uno de los proyectos que presentan, es decir, es como un pequeño ayuntamiento que tiene también temas urbanísticos relacionados con todo el entorno. Entonces el trabajo es muy amplio, pero también es un trabajo bonito, y nada más que subir allí todos los días pues es un lujo. En mi etapa pusimos las entradas nominativas, que bueno, que también las iban a quitar al día siguiente y que se han mantenido, y que se está haciendo en otros monumentos como un buen recurso para, sobre todo para controlar que no se produzca reventa, y que el turista, si la entrada vale 14 o ahora 15 euros, pues le cueste eso y no le cueste 200 como sucedía, ¿no? Entonces todas esas medidas pues de gestión también son interesantes. Pusimos lo de poesía y música en la Torre de la Justicia, y bueno, ahí tuvimos a figuras como Guillén, y como figuras que ya algunos han desaparecido, y que las últimas grabaciones recitando su poesía acompañados de música pues le hicieron allí en la Torre de la Justicia, que era como un espacio mágico donde pusimos un piano y donde se hacían esos matinales los sábados de poesía y música. Marilú Escribano también fue su último recital de poesía allí. Los granadinos tienen la Alhambra como el icono de la ciudad, es evidente, pero somos conscientes de lo que significa la Alhambra como elemento, yo me atrevería a decir, como icono mundial. No, yo creo que no somos conscientes los ciudadanos, y tampoco son conscientes muchas veces los políticos, y eso también hay que reconocerlo, porque yo recuerdo como una anécdota, ¿no? Hablando con el embajador de Francia en España, que estuvo en la Alhambra, pues claro, él decía, ¿qué presupuesto tiene la Alhambra? Y yo decía, bueno, pues la Alhambra, el presupuesto que tiene son 34 millones de euros al año, que es lo que recauda por las entradas. Y él decía, bueno, ¿y qué ponen las administraciones? No, las administraciones de la Alhambra no ponen nada. Al revés, la Alhambra pone pues para arreglar el Albaicín, para arreglar muchas cosas. Y él decía, no me lo puedo creer. El Museo del Louvre, que es el gran museo francés, tiene 100 millones que recauda de entrada y otros 100 millones que pone el Estado francés. O sea que tiene 200 millones. ¿Y por qué tiene eso? Pues porque ellos tienen a gala, orgullo, que su museo tiene que ser el primero del mundo, que tiene que hacer exposiciones en Estados Unidos, en los países árabes, en todas partes, porque es su bandera cultural, es la puerta por la que ellos entran para después muchas relaciones diplomáticas, comerciales, etcétera. Aquí no tenemos todavía ese concepto de que la Alhambra tiene que ser un lugar, no solo que venga mucha gente a visitarlo y que sea una maravilla, sino que también tiene que ser un monumento simbólico a nivel internacional, simbólico en la investigación, en las publicaciones, en las exposiciones que haga, no solo en la Alhambra, sino fuera de la Alhambra, pero con temas de la Alhambra. Y ese paso todavía no se ha dado porque falta esa mentalidad de decir, oye, tenemos un monumento que es único en el mundo, vamos a desarrollarlo en el mejor sentido de la palabra, en la investigación y en la difusión. ¿Cuántas presiones de todo tipo ha tenido Reinaldo en su etapa de director del Patronato de la Alhambra? Porque yo repasando, para prepararme la entrevista, repasando un poco hemeroteca, veía que prácticamente al día siguiente de ser nombrado, los empresarios de la hostelería de Granada piden reunirse urgentemente con el nuevo director del patronato. Ya sabemos las tensiones que ha habido siempre entre la hostelería y la Alhambra, en el sentido de el número de visitantes, más cantidad que calidad. Bueno, llámese como quiera, pero en cualquier caso la Alhambra es al final el principal reclamo de Granada, y parece que todo tiene que pasar por la Alhambra. La Alhambra es enormemente frágil. Claro. Ahí, bueno, hay un director que fue el primer director de la etapa democrática de la Alhambra, Mateo Revilla, puso una limitación de aforo, y eso estuvo muy bien, porque muchos monumentos también hicieron lo mismo y lo habían hecho a nivel internacional. La Alhambra es frágil, entonces no puede tener
una sobreexplotación de gente porque las yeserías no se pueden rozar, tiene y también para disfrutar de la propia visita. Una visita súper masificada, no disfruta el turista de la visita. Y él puso una limitación de aforo. Esa limitación de aforo siempre ha estado en tela de juicio por parte de sectores que quieren que entre más gente, lógicamente. Y esa limitación es importante para la conservación de la Alhambra. Pero claro, cuando se hacen medidas, cuando lo hizo Mateo fue muy controvertido. Cuando yo puse las entradas nominativas, decían que me iba a cargar el turismo de Granada y que iba a arruinar el sector y tal. No ha sido así, pero fue también algo que sí tuvo muchas presiones y tuvo muchos malos ratos, podemos decir, y disgustos, ¿no? Porque no se entendían, o sea, ese tipo de medidas no se entienden, porque es verdad que hay mucha gente que vive de la hostelería, de vender las entradas, a los turistas que vienen a hacerle paquetes con entrada, alojamiento y demás, y todas esas medidas, pues claro, para ellos supone pues que se le ponen ciertas dificultades que hasta que no pasa un tiempo y se acomodan, pues al principio le resultan incómodas. Otra de las, yo la he oído, otra de las reivindicaciones tradicionales es decir que la Alhambra está infrautilizada, en el sentido de decir, ¿por qué no se puede hacer una determinada recepción en un patio de la Alhambra, en Leones o en Arrayanes o en el Partal, etcétera, etcétera? Eso lo he oído yo, imagino que Reinaldo sí. Lo ha oído. Bueno, eso lo quieren también continuamente pues todo el sector de la hostelería, ¿no? Se limitó, también fue en la etapa de Mateo Revilla cuando eso se limitó, el poder hacer ese tipo de cosas, y se ha mantenido. Pero la presión existe, claro, hacer algo en el Partal o en el Generalife o en cualquier sitio, pues es un atractivo. Pero Granada tiene muchos lugares donde se pueden hacer ese tipo de celebraciones, ese tipo y además se ve la Alhambra. De copas, que se ve la Alhambra. Y hacerlo dentro de la Alhambra pues sí que sería un perjuicio para el monumento, porque es que no solo es el momento de hacerlo, sino que es que si se hace eso pues no pueden entrar los turistas en ese tiempo, tienen una preparación, una serie de camiones que llevan las cosas, que las recogen, en fin, que es un lugar que no es para eso, pero esa presión existe, como la presión de prácticamente abrir la Alhambra 24 horas. Bueno, ¿y por qué cerrar la Alhambra por la noche? Si pusieran entrada a las 3 de la mañana, habría turistas para entrar a las 3 de la mañana. El monumento también tiene que descansar, el monumento también tiene que poder respirar y no tener un agobio de un continuo de personas entrando y cambiando la temperatura y el ambiente del monumento, que las personas humanas también desprendemos calor y cambiamos las condiciones climáticas. Pero esa presión existe, es decir, que hoy en día hay personas que abogan porque la Alhambra abra pues mucho más horario, que la visita nocturna no solo sea en primavera, verano y otoño, sino que sea todo el año. Toda esa presión sí está de forma continua. Yo espero que los responsables actuales pues mantengan esos criterios de conservación del monumento, porque es muy importante. ¿Qué pensaba Reinaldo cuando era director del patronato, cuando escuchaba, cuando leía, cuando veía a altos dirigentes del Partido Popular quejarse amargamente de que el dinero de la Alhambra se iba a Sevilla y de que la Alhambra se gestionaba desde Sevilla? Bueno, pues que no era verdad, y que la realidad es que ha sido al revés, que el dinero de la Alhambra se ha ido a Sevilla ahora que gobiernan ellos, porque la Alhambra tenía siempre un remanente que era similar a lo que la Alhambra recauda en un año. ¿Y por qué tenía ese remanente? Ese remanente se estaba reivindicando desde la época de Torres Balbás, es decir, siempre se pensó, la Alhambra puede tener una contingencia que necesite un dinero extra, entonces es bueno tener un recurso guardado por si sucede eso. ¿Qué puede ser? Pues puede ser un terremoto, puede ser mil cosas, una epidemia como la que hemos tenido, que hubo que cerrar la Alhambra. Y la Alhambra, aunque esté cerrada, hay que pagarle a los trabajadores, a los jardineros, a los restauradores, porque no se puede dejar que se seque el bosque de la Alhambra porque la Alhambra se cierre por una epidemia, por un terremoto o por un atentado, por mil cosas que pueden suceder. Entonces había un remanente que era pues unos 45 millones, más o menos lo que en un año necesita la Alhambra mantenerse si tiene que tirar de esos recursos. Ese remanente se ha gastado,
se ha gastado con el Partido Popular. 20 y tantos millones, 23 millones se han ido para el COVID, por el tema de la pandemia, a Sevilla, y otros 20 y tantos han ido al Plan Alhambra, que es para restaurar temas del Albaicín, temas de la iglesia, de la Abadía del Sacromonte, de San Cecilio, de otros lugares. Se han ido de la Alhambra. La Alhambra siempre ha tenido vocación, y yo cuando estaba la tenía, de ayudar y colaborar con el Albaicín y con la ciudad, pero no de descapitalizar ese fondo de ahorro que, si surge una emergencia, ahora no tiene la Alhambra para responder y puede surgir esa emergencia. Entonces, bueno, pues habría que pedirle a la Junta que pusiera dinero para esa emergencia, pero es importante que la Alhambra tenga esos recursos propios. Reinaldo, ahora que estamos viendo cómo en Oriente Medio estamos asistiendo a una de las peores crisis de convivencia y de supervivencia de nuestra historia reciente, ¿cuánto de importante es la Alhambra precisamente para todo lo contrario, para que esa convivencia aflore? Habrás tenido la oportunidad de partir, de asistir a autoridades del mundo árabe de máximo nivel, ¿no? ¿Qué significa la Alhambra para ellos? Para ellos significa mucho. Para ellos significa, pues, el esplendor de su cultura. La etapa de Al-Ándalus y la etapa del Reino de Granada y de la Alhambra, pues para ellos es eso, una etapa muy brillante de su cultura, donde realmente en todos los terrenos, en los terrenos literarios, pero también en los científicos, Al-Ándalus y la Granada nazarí eran una vanguardia internacional, es decir, que se traducían los libros árabes al latín, al castellano, a otras lenguas. Era un punto de referencia. Entonces ellos siguen manteniendo esa idea. Dependiendo también de las personas y de los países árabes, pues unos lo ven como ese recuerdo de hermanamiento, y otros lo ven como algo que era suyo y que han perdido y que les gustaría volver a tener, ¿no? Entonces, ahí había matices, hay una gama de matices, pero para ellos siempre es algo simbólico, es algo que representa la cultura, que representa el saber, la ciencia, y que también representa la convivencia. Incluyendo también a los judíos. No recordemos que grandes visires de reyes nazaríes, casi era una familia judía, ¿no? Sí, en la época azirí, en el siglo XI, en el reino de Taifa azirí, los visires eran de la familia de Ibn Agrela, que eran judíos y que tenían la máxima responsabilidad. Reinaldo, la cumbre de jefes de Estado, con motivo de la presidencia española de la Unión Europea, ha dado unas imágenes de la Alhambra que han dado la vuelta al mundo, absolutamente espectaculares. Nos pareció que quien diseñara aquella escenografía, desde luego no lo pudo hacer mejor. La Alhambra da para muchos enfoques y para muchas fotografías de esas maravillosas. Pero tú, como director que has sido durante todo ese tiempo, ¿cómo has vivido esa cumbre? ¿Cómo has visto lo que te hubiera caído encima, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, la verdad es que esas cosas están muy bien organizadas, ¿no? Tanto desde el gobierno central, los cuerpos de seguridad del Estado, la policía, la Guardia Civil, todos, y suelen salir bien. Yo creo que es muy interesante que la Alhambra sí se utilice para esas cosas, porque se proyecta la imagen internacional, y una imagen internacional, pues como muy bien comentaba, de paz, de concordia, de buscar vías de solución a los conflictos, y es una imagen muy positiva de la Alhambra y de la ciudad. ¿Cómo explicarle un poco a alguien que no tenga mucha idea la relación entre la Alhambra y la música? Pues tiene mucha relación, porque por una parte la Alhambra tiene mucho de matemáticas también, en los azulejos, en la estructura, en la arquitectura, y la música también tiene mucho que ver con las matemáticas. En el Reino Nazarí de Granada la música se utilizaba, y bueno, tenemos también relatos de Ibn al-Jatí, de esas fiestas que hacía Muhammad V en la Alhambra, con música, con celebraciones, con ese orologio, ese reloj que era un gran velón y que iba desprendiendo según se iba quemando bolitas para dar las horas de la noche. Y todas esas fiestas que se hacían, pues fueron muy importantes en el reino nazarí, fueron famosas. Pero después, cuando se conquista la ciudad,
la Alhambra va a ser también un sitio donde los compositores, tanto del mundo árabe como del mundo occidental, se van a inspirar. Y va a llegar esa inspiración hasta el siglo XIX, donde se crea el alhambrismo musical y compositores franceses, alemanes, ingleses y españoles hacen música inspirada en la Alhambra. Teatro de Alhambra en todo el mundo, estaba en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, en muchos sitios estaba el Teatro Alhambra. Las salas de flamenco Alhambra, es decir, que la Alhambra y el nombre de la Alhambra a nivel internacional estaba vinculado con la música, con el teatro, era un referente que utilizaban en todos los países, los rusos también, con Glinka, que viene a Granada y se instala muy cerca de la Alhambra, y todo ese imaginario continúa, y hay compositores contemporáneos como José María Sánchez Verdú, que es un compositor actual, que tiene también obras inspiradas en la Alhambra. Hay obras de teatro y de marionetas como El Castillo Rojo, inspirado en la Alhambra, también muy actual, que ha ganado varios premios. Es decir, que la Alhambra tuvo una música muy interesante en la época nazarí, pero después fue una fuente de inspiración desde el siglo XV hasta el siglo XXI. Y hay muchas obras dedicadas a la Alhambra que a mí me gustaría también que en los ciclos y en el Festival Internacional de Música y Danza tuvieran cabida y pudiéramos también disfrutar de esas músicas que están inspiradas en la Alhambra, en conciertos en la Alhambra. Claro, porque eso es un capítulo aparte, el capítulo del Festival Internacional de Música y Danza. Ese festival no sería ese festival sin la Alhambra. Efectivamente, sí, porque el principal atractivo del festival es hacer los conciertos en la Alhambra, en Carlos V, en el Patio de los Arrayanes, Generalife, en los lugares de la Alhambra. Y de hecho, artistas de máximo nivel vienen, no digo todos, pero muchos, porque van a dirigir en el Carlos V, porque van a bailar en el Generalife, o porque van a dar un recital de piano en los Arrayanes, ¿no? Sí. Para ello es algo muy especial. ¿Con cuántos me imagino, además, tú, por tu formación musical, habrás disfrutado, por lo menos habrás disfrutado de esa etapa que ya os da una de dolores de cabeza tremendos, ¿no? Sí, yo del festival he disfrutado casi siempre, porque cuando era joven también hacía casi todos los años los cursos Manuel de Falla, y en aquella época los estudiantes de los cursos Manuel de Falla podíamos entrar gratuitamente a los conciertos del festival. Estábamos a veces en las peores sillas, incluso sin sillas. Recuerdo algunos conciertos con Rafael Puyana, el disfrutarlo sentados en el suelo, en los escalones, pero podíamos entrar. Y entonces yo he disfrutado del festival y de grandes figuras, de Karajan, de Cilibidache, de Victoria de los Ángeles, de muchísimos artistas de primera magnitud. Por seguir en el mundo de la música, ¿es la música la gran desconocida? No digo de vosotros, lógicamente, que no es así, sino del gran público, de nuestro legado musulmán o hispanoárabe. Sí, yo creo que la música es una de las grandes olvidadas. Es verdad que últimamente hay algunos grupos de personas que han venido a España, que son de Marruecos, que son de Argelia, y que han creado grupos de música árabe, de música andalusí. Y entonces, tímidamente, pero ya se empieza a conocer un poco más, o a tener la posibilidad de en algunas teterías, en algunos pubs, poderla escuchar por estos músicos que se han afincado en Granada, en Sevilla, en Almería, en Córdoba, y que practican esa música andalusí. Pero lógicamente el gran público la desconoce y queda mucho por recuperar todavía. La gente se sorprende cuando le dices que hay una composición de aquella época que podría ser el preludio del himno nacional español y que es absolutamente clavadito. O eso me ha ocurrido a mí, estar de viaje por Marruecos y encontrar a un músico tocando la que nosotros conocemos como la tarara de Federico García Lorca. Sí, ¿no? Efectivamente, sí. Hay una tradición que es muy interesante de melodías que pasaron y que se conservan después en el folclore popular, de música, de letras, de contenidos, que son muy interesantes. Reinaldo, eres fundador del Centro de Documentación Musical de Andalucía. Yo creo que es tu criatura preferida, ¿no? Sí, le dediqué muchos años, mucho trabajo, mucha ilusión. Sigo allí, yo tengo mi plaza allí. Y es una institución que también es poco conocida, pero que
que se convirtió en un referente a nivel nacional. Pensemos que esa institución catalogó y microfilmó todos los fondos musicales de las catedrales de Andalucía, y que es la única institución en España que ha hecho eso, con todas, porque otras lo han hecho con algunas, pero aquí se hizo con todas. Y eso permite que los investigadores, porque las catedrales tienen un fondo muy rico de música del Renacimiento, del Barroco y del siglo XIX, que muchas tesis, muchos trabajos fin de máster, trabajos fin de grado, artículos, congresos, hayan bebido de esas fuentes, de esa microfilmación y de esa catalogación, de esos estudios. Después se han editado las partituras, se han sacado discos, hicimos la colección de documentos sonoros del patrimonio musical de Andalucía, con más de 70 CDs, muchos de ellos han sido premiados también por revistas especializadas, por recuperación de patrimonio. Y bueno, en esos discos había desde Moasaja Andalusíes y Nuba Andalusíes hasta música totalmente contemporánea, de compositores actuales y de flamenco también, desde los cilindros de cera, de flamenco, de las primeras grabaciones de flamenco de finales del siglo XIX, hasta obras actuales. Es decir, que había una gran riqueza de trabajo y de reconocimiento, una institución que había tenido premios y que a nivel nacional se consideraba un referente. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace ahora en el centro? Bueno, ahora el centro ha dejado de ser una institución y ya es una unidad de la Biblioteca de Andalucía. Mantenemos la sede que tenemos por ahora, pero ya se ha perdido pues la autonomía de tener un director propio, de tener un presupuesto propio, y ahora se depende de la Biblioteca de Andalucía. Ha sido la remodelación que ha hecho este gobierno del PP últimamente. Sí, te íbamos a preguntar por eso. Te íbamos a preguntar por, digamos, una entidad autónoma brillante, reconocida, con funciones claramente necesarias. ¿Cómo se diluye en la Biblioteca de Andalucía? Porque, al fin y al cabo, esto era otro de los discursos que también el gobierno que ha hecho esto decía que todo antes era para Sevilla y todo se concentraba y que Granada perdía. Perder el Centro de Documentación Musical como entidad autónoma es una enorme pérdida, ¿no? Sí, y así lo han reconocido pues instituciones como la Universidad de Granada, como la Asociación Internacional de Archivos y Bibliotecas, como la Asociación Española de Bibliotecas y Centros de Documentación Musical, como la Sociedad Española de Musicología, que todos han escrito cartas de apoyo y de protesta de que se perdiera esa personalidad y esa autonomía del Centro de Documentación Musical, y también un movimiento ciudadano que recogió más de 3.000 firmas que también estaba en contra de que se perdiera esa autonomía. ¿Se os dio alguna razón? No, fue la razón de, yo creo, porque no se nos dio ninguna, de esa remodelación que se quería hacer, que era pues suprimir centros, suprimir cosas para ahorrar en la administración, pero el ahorro es ninguno, porque el personal que hay es un personal fijo que no se puede echar hasta que no se jubilen, y entonces no supone ningún ahorro, y lo que sí supone es que se pierde pues capacidad de decisión. Ahora es verdad que con la dirección de la Biblioteca de Andalucía hay buena relación, con Javier Álvarez, que es amigo y compañero, hay muy buena relación, pero bueno, eso en un futuro puede variar. En un futuro que la Biblioteca de Andalucía tenga una nueva sede, puede que el centro pierda su sede y se incorpore en un rincón de la Biblioteca de Andalucía. Se pierde esa posibilidad y esa autonomía de decisión, de proyectos, de muchas cosas. Reinaldo, ¿y el flamenco? ¿Dónde situamos el flamenco dentro de ese mapa musical? Porque ahora nos hemos encontrado a la presidenta de Madrid decir que la capital mundial del flamenco es Madrid. Y puede haber gente joven que diga, vamos a ver, pero que se pierda un poco, ¿no? Sí, el flamenco es muy importante en Andalucía. En Andalucía hay un centro especializado en flamenco que está en Jerez de la Frontera, que también pues está en una situación sin tener director ni directora nombrada ahora mismo, pero que también es un centro importante y que colaboramos mucho, tanto el centro nuestro de Granada como el de flamenco. Colaborábamos, compartíamos documentos en la red para que pudieran los investigadores acceder a ellos, los que tenían derechos de propiedad intelectual en nuestra institución sí podían verlos.
trabajábamos pues codo con codo, porque el flamenco es muy importante en Andalucía. Es cierto que el flamenco también pues ha tenido extensiones muy notables tanto en Cataluña como en Madrid, como en Francia, en París, en otros sitios. Pensemos que el flamenco es la música que tiene más casas y más instituciones a nivel internacional, es decir, las peñas flamencas están extendidas por todo el mundo. Hay peñas en Australia, en Sydney, en los sitios más raros hay una peña flamenca, es decir, que es un arte que se ha extendido mucho, en Japón también, y en Andalucía, que es su cuna, pues desde luego que es algo a cuidar y algo a recuperar también, porque hay muchas grabaciones, muchas cosas de la primera etapa que es necesario recuperar esas grabaciones, transcribirlo a partituras, esas músicas, y bueno, hacer estudios también pues serios sobre ese patrimonio. De todas las responsabilidades que ha tenido Rinaldo, ¿con cuál te quedas? Bueno, no sabría con cuál quedarme, porque son responsabilidades en las que siempre he puesto mucho cariño y he intentado hacerlo lo mejor que he podido. La de la Alhambra, por supuesto, que es muy representativa, y la del Centro de Documentación Musical, pues también, porque es una institución que estoy con ella desde el principio. Busqué a Carlos Sánchez para que restaurara el edificio, el palacio donde se ubica, en la carrera del Darro, y bueno, se han desarrollado muchos proyectos en los que pues también lo he hecho poniendo todo el corazón y todas las horas del día y de la noche, es decir, que para mí ha sido trabajos muy vocacionales, ¿no? Que no ha sido un trabajo de decir, bueno, estoy de 8 a 3 y desconecto, sino que trabajo en donde estás continuamente, porque es tu trabajo, pero también es tu vocación. Pues Rinaldo, llegamos al final de nuestro tiempo. Ha sido un auténtico placer y esperamos verte por aquí cuando, vamos, seguramente con una cierta frecuencia. Gracias por tu trabajo, porque yo creo que Granada te tiene que agradecer pues desde eso, desde tu vocación pública como aquel concejal, aquel joven concejal de juventud, crear ese centro de documentación musical que fue un orgullo y que ojalá lo siga siendo, pero ya de otra manera, y por supuesto por haber sido pues el último director del Patronato de la Alhambra con una formación específica, con una vocación muy concreta. Yo creo que Granada te tiene que dar las gracias por eso, y nosotros, en nombre de nuestros espectadores, te las damos. Ha sido un placer, Rinaldo. Muchas gracias. Ustedes no se nos vayan, porque vamos a continuar ahora contándoles un poco todo lo que ha ocurrido este lunes en Andalucía. Hasta ahora mismo.